Juan Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en la charla? Muy bien, me fue espectacular. Bueno, perfecto. Me gustaría arrancar esta entrevista preguntándote algo como muy concreto de qué es lo que pensás que los adultos estamos entendiendo mal de los adolescentes. Te diría que me parece que a veces los adultos, de lo que hablé en la charla, que era esto de lo que callan los adolescentes, y más que qué es lo que callan, creo que está bueno entender que no es que los adolescentes no hablen, no es que los adolescentes callan, sino que muchas veces nosotros los adultos no sabemos entender lo que nos quieren decir, o no sabemos leer esos silencios que el adolescente trae. Entonces te diría que uno de los grandes errores a tu pregunta que el adulto trae cuando se acerca a un adolescente es muchas veces cuando el adulto minimiza lo que el adolescente trae, el adulto no le da espacio para validar las emociones de un adolescente, cuando el adulto le dice al adolescente que eso que le está pasando ya se le va a pasar porque es adolescente, o eso no es tal problema como el adolescente lo trae. Entonces, ese tipo de posturas, cuando el adulto está en ese modo, entiendo que lo que hacen es alejar muchísimo ese vínculo con el adolescente, y el adolescente entonces no se acerca después a contar con ese adulto, que es súper necesario aparte en este tiempo. Te hago una consulta. ¿Crees que los adultos a veces, por la etapa esta de la adolescencia, quizás minimizan lo que le pasa, lo que siente, reacciones como, bueno, es un adolescente, ya se le va a pasar, o estas cosas que están como súper instaladas y en realidad ese es el momento en el que está el adolescente, es un adolescente y es importante lo que le está pasando. No es porque, bueno, después va a ser adulto y se le va a pasar. El cerebro del adolescente entre los 10, 11, pero por decir así, 12 años hasta los 24, vive un periodo de transformación súper importante, vive un periodo de cambio espectacular, y eso hace que el adolescente, por definición, sea intenso. O sea, cuando uno recuerda su adolescencia, usted puede recordar su adolescencia, el que está escuchando recuerda su tiempo adolescente y seguramente recuerde cosas que le pasó, pero no recuerde que vivió esa etapa con tanta intensidad. Entonces ahí está bueno ponerlo sobre la mesa en el sentido de cuando fuimos adolescentes vivimos nuestras cosas, las buenas, las malas, atravesado por algo que se da a nivel de nuestro cerebro que responde a que somos intensos cuando pasamos por esta etapa. Entonces el adulto que no se da cuenta de eso o que se olvida cuando fue adolescente vivió la misma intensidad emocional, pasa esto que vos decís, que el adolescente le trae un problema, le trae una situación y el adulto dice, no es para tanto, no exageres, hay cosas peores. Cuando el adulto dice eso, no está tomando en cuenta o no está contactando con que de verdad para el adolescente se le va la vida en eso, es lo peor del mundo, no está inventando y no está exagerando. Quizás lo que pasa es que el adulto compara sus problemas de adultos con los problemas del adolescente. Quizás el adolescente puede tener problemas de que, bueno, la chica que me gusta no me dio bola. Y el adulto lo compara con que no llega a fin de mes. Y sí, pero creo que esa comparación es errática en esta situación. Cuando conocés lo que pasa con el cerebro del adolescente, entendés que dentro de estas fascinantes zonas que tiene el cerebro y cómo va madurando, una zona se aloja, por ejemplo, las situaciones que nos causan dolor. Así como tenemos una zona que está bien identificada con lo gratificante, o sea, todas aquellas cosas placenteras que hacemos activan zonas en nuestro cerebro. Bueno, hay zonas que se activan cuando vivimos o experimentamos algo asociado al dolor. En el adolescente, y de esto hablamos en la charla recién, se activa esa zona cuando sufre violencia física, cuando no tiene alimento y cuando percibe que está siendo excluido o rechazado o él tiene la sensación o ella de que lo van a excluir. Entonces eso me parece importantísimo que el adulto entienda. El adolescente le dice, la chica que me gusta no me da bola, o no me invitaron al cumpleaños, o no soy parte de tal situación, me sacaron de un grupo de WhatsApp. Todo este tipo de situaciones, de verdad para el adolescente, las analiza, las vive como que está en riesgo. No está inventando, o sea, En términos de supervivencia, no es que tipo, estoy triste. No, no, tipo, me muero porque estoy siendo excluido. Viendo que está tu libro ahí, pensaba, hay mucha falta de información para los adultos o los adultos que conviven con adolescentes de todas estas cosas, porque incluso hasta cosas que dijiste me sorprendió a mí que digo, bueno, no soy tan grande o estudio psicología. Entonces capaz que estaría bueno como incitar a los adultos a que se informen en esto para tener una mejor convivencia con esos adolescentes, entenderlos, que parece como tan simple pero es tan importante. en eso que decís de entenderlos, también poner sobre la mesa, bueno, el libro es sobre adolescentes, pero también sobre qué pasa con los que acompañamos a adolescentes, de entender que cuando el adolescente entra a esta etapa de transición, que es una etapa de mucho desafío, es una etapa fascinante, sin romantizar la adolescencia porque tiene mucho problema, tiene mucho conflicto, pero es una etapa donde todos tuvimos que pasar por la adolescencia para convertirnos en adultos. O sea, es una etapa fundacional, por decirlo así, y el ser humano necesita ser adolescente y pasar por ese tiempo. Pero también se da un cambio fundamental en los adultos que acompañan a adolescentes. Y eso es algo que
creo que no tenemos tan presente en el modo padre o madre. Cuando tu hijo se convierte en adolescente, arrancan a cambiar tus límites, arrancan a cambiar tu estilo de comunicación con ese adolescente. Tiene que cambiar. Ya no sos tan necesario como eras hace unos años. Y de eso trata también, creo, a lo que tu pregunta de entenderlos más. O sea, si vos como adulto no te das cuenta que tiene que cambiar tu modo, tu rol, va a ser más difícil que lo comprendas. Perfecto, Juan Pablo. Me gustaría finalizar esta entrevista preguntándote, ¿qué fue lo que aprendiste de tus pacientes o consultantes? Bueno, aprendo mucho, por suerte, tanto de los pacientes como de estudiantes o de lugares donde me toca trabajar con ellos. Intento seguir aprendiendo muchísimo de todo, ubicando nuestro rol de adulto, que ya no somos adolescentes y ya no somos adolescentes, pero sí entender lo que necesitan. Y que te diría que las cosas que más aprendo ahí en el día a día es lo necesario en esta etapa, que si bien hacia afuera se puede mostrar como que el adulto no es tan importante, o que no necesitan de ese adulto, o que le piden que lo deje en la esquina, o le cierran la puerta en la cara, a pesar de que eso lo hacen y lo muestran, también tienen ese lado de que para que el adolescente crezca saludablemente, tiene que haber un adulto emocionalmente disponible y tiene que haber un adulto cercano y presente. Perfecto, Juan Pablo. Fue un gusto para nosotros tenerte por acá.